Muy bien. Entonces, ¿cuál era el problema que teníamos inicialmente? El problema, bueno, a ver. Este era uno de los problemas. Acá estamos hablando de las distribuciones de carga en varias dimensiones. Hablamos de la distribución de carga en una dimensión, en dos dimensiones, ¿cierto? Estas de acá son en una dimensión, que son la línea y el anillo. Estas son en dos dimensiones, que son la lámina y el disco. Esta es en tres, que es, por ejemplo, un cubito de carga eléctrica. Y, y acá comenzamos a hacer un ejemplo. Este es el 21.89. Eso parece, eso no para un 9, sino para un 1. Vamos a corregirlo un poquito. 21.89. Calculamos el campo eléctrico debido a la varilla. Y acá ahora entonces tenemos que calcular la fuerza que ejerce la distribución de carga sobre esta carga menos Q. Entonces lo que nosotros habíamos dicho era que podíamos utilizar el campo eléctrico si calculamos primero el campo eléctrico en 9 puntos y utilizamos estas dos expresiones para la fuerza. Fuerza en X es igual a menos Q, porque la carga es menos Q por el campo en X, y fuerza en Y es igual a menos Q por el campo en Y. Si fuera más Q, sería entonces Q positiva por el campo en X y por el campo en Y. Obviamente tenemos que calcular primero el campo ahí con una carga puntual positiva, la pusimos ahí, y entonces comenzamos a calcular el campo. Expresamos el campo como dos integrales, evaluamos las integrales, ¿cierto? Ya en este punto tenemos las dos expresiones para el campo, y acá simplemente para hallar la fuerza multiplicamos por menos Q. O sea que básicamente que le cambiamos el signo a cada campo, porque es menos Q, minúscula. Tenemos ahí entonces que este es el problema 21.90. ¿Qué es lo que pide este problema? Este problema pide lo siguiente, que uno haga una aproximación. Aproximación para comportamiento límite, ¿cierto? Que en este caso es el comportamiento del campo lejano. Bueno, muy bien. Entonces, eh, un segundo, yo reviso una cosa acá. A ver. Bueno, muy bien. Entonces, si es un comportamiento de campo lejano, significa que la carga puntual sobre la que yo estoy hallando la fuerza debido a la varilla está muy lejos de la varilla, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Eso significa que la distancia X es mucho mayor que la longitud de la varilla A. La distancia de X es mucho mayor que la longitud de la varilla A. Este es el comportamiento para el campo lejano, ¿cierto? Vamos a hacerlo para Fx primero. Entonces, Fx es igual a ¿quién? Menos 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por Q minúscula por Q mayúscula sobre la raíz de A cuadrado más X al cuadrado, ¿cierto? Bueno, si es un campo lejano, debemos de colocar esta expresión de alguna forma que compare a X con A. Una comparación, o sea, una división. Para eso yo puedo hacer esto. Menos 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 que multiplica Q por Q
sobre la raíz de, factorizamos acá a al cuadrado y esto nos queda factor de 1 más x cuadrado sobre a cuadrado. Acá estos ya se están comparando, ¿cierto? Saco la raíz de a y entonces esto queda menos 1 sobre 4pi epsilon sub 0 a por q sobre la raíz de 1 más 1 más x cuadrado sobre a cuadrado, ¿cierto? Entonces, básicamente, lo que nosotros tenemos en este momento, ¿cómo podemos interpretar este resultado? En este resultado nosotros podemos ver que estamos comparando, vamos a comparar x y a. Entonces, esperen un momentico que me equivoqué en la factorización. O sea, no me equivoqué, está bien la factorización, sino que factoricé lo que no era más bien. Porque lo que yo necesito es comparar a con x, no x con a, porque a es el más pequeño. Como a es el más pequeño, entonces voy a hacer lo siguiente. Esto es q por q sobre la raíz de x cuadrado factor de 1 más a cuadrado sobre x cuadrado, ¿cierto? Entonces ahí sí estoy ya comparando básicamente a con x, porque si es un campo lejano, x está muy lejos de la varilla, ¿cierto? Que eso es básicamente lo que yo quiero hacer. Bueno, a ver. Esperen un momento que creo que me faltó una cosa acá del cálculo. Sí, acá observen que el campo eléctrico tiene una X acá por fuera. Esa X me faltó colocarla acá cuando puse la fuerza. Acá tiene que haber una X. Es que no me cuadraban las unidades. Ahora sí, acá hay una X. Y acá también, ¿cierto? Listo. Entonces esto es menos 1 sobre 4pi epsilon sub 0 x por Q mayúscula, que Q minúscula es la carga puntual. Y con mayúscula es la carga de la varilla. Entonces acá saco x cuadrado de esa raíz. Esto me queda x por la raíz de 1 más a cuadrado sobre x cuadrado. Ahora sí. Para hacer el análisis comparativo, si x es mucho más grande que a, este término de acá es muy pequeño y tiende a cero. Acá hago la aproximación. Entonces esto es aproximadamente igual a menos q por q sobre 4pi epsilon sub 0 x al cuadrado, ¿cierto? Eso es básicamente lo que sucede acá. Este resultado de la aproximación es algo, por ejemplo, que en un parcial, obviamente nosotros ya no vamos a evaluar esto porque ya lo evaluamos, ¿cierto? O quién sabe, pero pues posiblemente no, porque sería volver a evaluar algo que ya hablamos en el primer corte. Pero una cosa importante de los ejercicios que yo les propongo es la interpretación física. Eso es muy fundamental. Esta aproximación, siempre que uno hace una aproximación, debe de dar cuenta de cuál es el fenómeno físico que se puede estudiar debido a la aproximación. Entonces, vamos a hacer el diagrama. Supongamos que este es el escenario que nosotros tenemos inicialmente. Tenemos la varilla acá. Una varilla con carga eléctrica.
y tenemos una carga puntual acá. ¿Qué significa que esa carga esté muy lejos, que X tiende a infinito o que X simplemente es mucho mayor que la longitud de la varilla, que es A? Nosotros observamos que la fuerza que ejerce esa varilla sobre esta carga menos Q obviamente es atractiva, así que la fuerza va orientada en dirección X en esta dirección de acá. Y cuando la carga está muy lejana, observen que esta fuerza de acá es la fuerza como entre dos cargas puntuales separadas por X metros. Eso significa que a medida que esta carga menos Q se aleja, comienza a ver la varilla como si fuera una carga puntual. Ese es el significado, una carga puntual de valor de la carga total de la varilla. Entre más se aleja, esa varilla se comienza a convertir en un punto. Es como cuando usted va en avión, usted sale de un aeropuerto y todo, mientras usted se aleja, comienza a ver los edificios y la gente como eran punticos. Eso es un fenómeno de campo lejano, ¿cierto? Ahora vamos a hacer lo propio. Hagamos lo propio con esta fuerza y FY, que esa va en dirección Y positiva. Entonces, para FY, esto es igual a 1/4 pi epsilon sub 0 a que multiplica a 1 menos X sobre 1 sobre la raíz de X cuadrado más A cuadrado. Factorizamos ahí esa A. Entonces esto queda 1/4 pi epsilon sub 0 A por 1/X menos 1 sobre, perdón, factorizamos X. Esto queda 1 más A cuadrado sobre X cuadrado. Sacamos la X de ahí. Esto es 1 sobre A, perdón, 1 sobre X por la raíz de 1 más A cuadrado sobre X cuadrado. En este tipo de aproximación, yo sencillamente no puedo hacer A cuadrado sobre X cuadrado igual a 0 como en el caso anterior. ¿Por qué? Porque acá hay una resta. Si yo hago eso, esta resta da 0. Entonces realmente no me estaría aproximando bien. Entonces, ¿qué hago? Aplico la aproximación binomial. Entonces esto queda como 1/4 pi epsilon sub 0. Vean que todavía no aproximado. 1 sobre X menos 1 sobre X por 1 más A cuadrado sobre X cuadrado a la 1/2. Lo escribo como un exponente. Ahora voy a subir ese paréntesis con exponente negativo al numerador. Acá hay una A. Esto es 1 sobre X menos 1 sobre X por 1 más A cuadrado sobre X cuadrado a la menos 1/2. Muy bien.
Entonces 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 a. Esto es, acá sí hacemos la aproximación. Entonces, esto acá es aproximadamente igual, porque acá ya vamos a aproximar este paréntesis a 1 sobre x menos 1 sobre x, factor de 1 menos 1/2 de a cuadrado sobre x cuadrado. Ya les voy a explicar por qué aproximo eso así. Y esto queda igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 a. Esto es 1 sobre x menos 1 sobre x. Este menos por este menos da más, o sea que esto es más a cuadrado sobre 2x cuadrado. Este se va con este. Y esto queda 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 a. Factor de a cuadrado sobre. Ah, no, esto es x al cubo acá, perdón. Porque es este x por este x cuadrado, ¿cierto? O sea que esto es 2x al cubo. ¿Cómo queda esto? Se va este cuadrado con este a y esto queda igual a. Uy, uy, uy. ¿Qué pasó con la carga? Yo no puse acá la carga en ningún momento, ¿cierto? Vean acá, acá está la carga. Q por Q. Qué carazo error ese. Disculpen. Q por Q. 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 O sea, ¿cómo queda esto? Esto queda Q por Q por A sobre 8 pi epsilon sub 0 por x al cubo. Esto tiene, ya no tiene la forma, obviamente, de la fuerza entre cargas puntuales. Esto tiene la forma de otra cosa. Yo a ustedes nunca les hice este comentario, o sea, no, y les hice el comentario, pero no lo calculamos, ¿cierto? Vamos a calcular esto. Esto es la fuerza entre una carga puntual y un dipolo. Un dipolo, a ver, dipolo eléctrico. ¿Qué es un dipolo eléctrico? Un dipolo eléctrico es básicamente un arreglo de una carga positiva con una carga negativa. Esto es un dipolo eléctrico, como más Q y menos Q. Las cargas han de ser del mismo valor. ¿Cuál es la característica del campo eléctrico de un dipolo? Por ejemplo, si usted va a calcular el campo eléctrico por acá, eso significa que coloca una carga puntual positiva y esa carga puntual va a tender a atraerse hacia la carga negativa, ¿cierto? Nosotros hicimos este cálculo, sí lo hicimos en clase, ¿cierto? Sino que les puedo recordar. Si usted coloca la carga puntual positiva acá, ella va a tender a acelerarse en esta dirección. Si la coloca por acá,
va a tender a acelerarse en esta dirección, ¿cierto? ¿Qué pasaría si colocara la carga puntual entre las dos cargas? Pues que se repele de más Q y se atrae a menos Q. En general, nosotros podemos ver este patrón de líneas de campo eléctrico. Estas son las líneas de campo eléctrico de un dipolo, que básicamente me dicen si en alguno de esos puntos yo coloco una carga, entonces, ¿qué sucede? ¿Cierto? Acá, obviamente, esto sería un efecto repulsivo, porque la carga puntual positiva tendría a alejarse de la carga positiva. Estas son las líneas de campo eléctrico de un dipolo. Bueno, ¿por qué son los dipolos importantes? Por ejemplo, en la naturaleza, o sea, los dipolos pueden ser artificiales o pueden ser dipolos naturales, ¿cierto? Por ejemplo, el agua adquiere sus propiedades más importantes por ser un dipolo. H2O, agua. Por ejemplo, que los sólidos flotan en los líquidos, o sea que el sólido es de menor densidad que el líquido, ¿cierto? Eso es una propiedad única del agua. Eso está muy relacionado con la estructura dipolar, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿por qué el agua es un dipolo? Tenemos dos átomos de hidrógeno y tenemos acá un átomo de oxígeno. Lo que nosotros podemos observar a partir de la mecánica cuántica es que este átomo de hidrógeno, una vez hay un enlace, el enlace es clave acá. Estos átomos se van a enlazar. Acá hay un enlace entre estos átomos y estos átomos, ¿cierto? Una vez ellos se enlazan, la carga negativa del electrón del hidrógeno se desplaza máximamente hacia el oxígeno y solamente queda una porción de carga negativa. Es decir, como es que el electrón en mecánica cuántica, chicos, no es una partícula, es como una onda, o sea que el electrón se puede como deslocalizar. Es como si nosotros estuviéramos en la casa y alguien nos preguntara, venga, ¿usted dónde está? Y yo le dijera, yo estoy con una probabilidad del 25% en el comedor y con una probabilidad del 75% en la cocina. Porque ya uno se está delocalizando, se expande a lo largo de la casa. Uno no está en un punto, sino que puede estar en varios, pero con cierta probabilidad. Eso le pasa al electrón de los átomos. Entonces ahora acá solamente hay una cierta porción del electrón que había en el hidrógeno y el resto mucho más, obviamente, preponderante quedó alrededor del oxígeno. ¿Sí o no? Lo mismo le va a pasar al otro hidrógeno también. ¿Eso qué significa? Que después de esto, el hidrógeno queda más positivo. Antes era neutro, pero una vez enlaza con el oxígeno queda más positivo y el oxígeno queda más negativo. Y por este lado también, o sea que el oxígeno va a tener un exceso de carga de menos 2 delta y cada hidrógeno va a tener un exceso de carga de más delta, que simplemente es una pequeña carga. Eso significa que este sistema, desde el punto de vista de cargas puntuales, se puede modelar así.
Este sistema se podría modelar como una carga puntual de más delta, una carga puntual de más delta y acá una carga puntual de menos 2 delta, que puede ser equivalente a lo siguiente. Puede decirse que esa es simplemente una carga puntual de menos delta por acá y otra pegadita de menos delta también. Menos delta y menos delta por acá, ¿cierto? Por lo tanto, ahí se forman dos dipolos, como ustedes bien podrán observar. Hay un dipolo, el dipolo siempre es un vector que va desde la carga negativa a la positiva. Esto es un dipolo. Y este de acá es el otro dipolo. Realmente esto es algo muy importante, es una perspectiva que nosotros debemos de tener más o menos clara con respecto a lo que es un dipolo, ¿cierto? Esta es la parte conceptual de un dipolo. ¿Qué es un dipolo? Pero también nosotros podemos calcular el campo eléctrico producido por un dipolo. Entonces podemos decir campo eléctrico debido a un dipolo. Supongamos que nosotros tenemos por acá, por ejemplo, un eje Y. Esto acá es un eje Y. Y por acá hay un eje X. En el eje X voy a colocar yo este es el centro de masas de un dipolo, el origen. Por lo tanto, acá tengo yo una carga positiva más Q y acá tengo yo una carga negativa menos Q. Este acá es un dipolo y yo quiero saber cuál es el campo eléctrico en este punto que voy a colocar acá. Este punto de acá es un punto P, por ejemplo, Y, 0. ¿Cierto? Eso significa que la distancia que hay entre el centro de masas del dipolo y el punto de campo, que es donde yo voy a evaluar el campo eléctrico, es simplemente de Y unidades. Sí o sí. Muy bien. Entonces, ahora tengo que mirar, obviamente, me tienen que dar a mí otros datos. ¿Qué datos me tienen que dar? Otros datos adicionales. Me tienen que decir cuál es la distancia que hay entre las cargas y me dicen que esa distancia entre las cargas, esta distancia de acá, porque esa flechita quedó como muy fea. Esta distancia es de D unidades. O sea que entre las cargas hay D unidades. Listo. Acá había Y. Eso significa que de cada carga al centro de masa hay D medios.
Acá hay de medios entre este punto y este punto, y entre este punto y este punto hay de medios. Por lo tanto, la distancia de la carga positiva entre la carga positiva y el punto de campo, un momentico, es Y menos de medios. Y la distancia entre la carga negativa, que está acá, y el punto de campo es Y más de medios, ¿cierto? Ya con esto yo tengo suficiente para plantear el problema de campo, ¿cierto? ¿Cómo es el problema de campo acá? En ese punto donde yo voy a evaluar el campo, entonces va a haber un campo eléctrico debido a más Q, que es repulsivo, o sea que la carga puntual en ese punto tiende a repelerse del dipolo. Esto es E más. No hay que utilizar vectores porque ambos campos van en la misma dirección. Y también va a haber un campo atractivo donde la carga tiende a atraerse al dipolo debido a menos Q, que va a ser un campo E menos. Básicamente tenemos que calcular la suma de estos dos. El campo resultante, que es en Y, obviamente va a ser igual a E más E menos. ¿Quién es E más? E más va a ser igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la carga, la magnitud de la carga más Q, que es Q, dividido la distancia que separa a más Q y el punto de campo al cuadrado, o sea, Y menos D medios al cuadrado, ¿cierto? E menos es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la magnitud de la carga menos Q, que simplemente es Q, dividido Y más D medios al cuadrado, que es la distancia entre menos Q y el punto de campo, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, dicho esto, calculamos el campo. Entonces es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por Q sobre Y menos D medios al cuadrado más 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por Q sobre Y más D medios al cuadrado. Factorizamos acá Q sobre 4 pi epsilon sub 0, factor de 1 sobre Y menos D medios al cuadrado más, espérate un momento, que son los más porque van en dirección contraria. Porque este va en menos, este va en Y, este va en menos Y, o sea que esto es un menos acá porque va en dirección menos Y debido a que es atractivo, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, estos signos de acá son negativos. Muy bien. 1 sobre Y más D medios al cuadrado. De acá voy a factorizar Y, o sea que esto me queda como, me queda Y factor de 1 menos D sobre 2Y al cuadrado menos 1 sobre Y factor de 1 más D sobre 2Y todo al cuadrado. Esto me queda como Q
sobre 4pi epsilon sub 0, factor de 1/y al cuadrado por 1 - d sobre 2y al cuadrado menos 1/y al cuadrado, factor de 1 más d sobre 2y al cuadrado. Factorizo y al cuadrado de estos dos paréntesis de acá. O sea que esto queda q sobre 4pi epsilon sub 0 y al cuadrado, factor de 1 sobre 1 menos d sobre 2y al cuadrado menos 1 sobre 1 más d sobre 2y al cuadrado. Entonces acá yo puedo explorar esto como exponentes negativos, entonces ¿cómo me queda? Me queda 1 menos d sobre 2y a la menos 2 menos 1 más d sobre 2y a la menos 2. Hasta acá no he hecho ninguna aproximación. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero saber cuánto vale el campo eléctrico cuando ese punto está muy lejos del dipolo. O sea, un campo lejano. Una aproximación de campo lejano. Entonces utilizo la expansión binomial. Esto es 1. Este menos 2 de acá se multiplica por menos 2y, o sea que simplemente esto queda más 2 por d sobre 2y. Menos 1. Este menos 2 de acá se multiplica por d sobre 2y, o sea que queda menos 2d sobre 2y. ¿Cierto? Es como queda esta vuelta acá. Ah, bueno, esto acá es aproximadamente igual. Porque acá ya dice la próxima. Ay, Dios mío, bendito. ¿Qué hacemos ahí? Borremos todo más bien. Coloquemos aproximadamente igual a q sobre 4pi epsilon sub 0 y al cuadrado factor de 1 más 2 por d sobre 2y menos 1 menos 2 por d sobre 2y, ¿cierto? Y cierro acá. Ahí hice la aproximación binomial. Ahora sí esto es igual a q sobre 4pi epsilon sub 0 y al cuadrado, factor de esto queda 1. Este 2 se va con este 2, o sea que esto queda 1 más d sobre y menos 1 menos por menos da más, 2 se va con 2, o sea que esto queda más d sobre y. Este 1 se va con este menos 1. Esto queda q sobre 4pi epsilon sub 0 y al cuadrado, 2d sobre y. Este 2 se va con este 4 de acá y esto queda como q por d sobre 2pi epsilon sub 0 y al cubo. Observen que el campo eléctrico en este caso es un campo
es un campo que eh, depende de 1/y al cubo. O sea, depende inversamente del cubo de la distancia que separa a este centro de masas del dipolo y el punto de campo, ¿cierto? Observemos que en el caso de la aproximación de la fuerza del punto 21,90, también la fuerza depende inversamente del cubo de la distancia que separa la varilla y a la carga puntual. O sea que en esta aproximación, esta fuerza en Y, la fuerza en Y sobre esta carga de acá, que va en esta dirección, esta es FY, esta es FX. FY, o es decir, menos Q experimenta como una fuerza debida a un dipolo, ¿cierto? Eh, Cuando menos Q está muy lejos de la varilla, ¿cierto? Esa es la interpretación que hay que darle a esto. Ahora, más allá de eso, nosotros tenemos que la cantidad Q por D la llamamos momento dipolar. La llamamos momento dipolar, que es un vector, o sea que esta simplemente es la magnitud del momento dipolar. El momento dipolar es un vector que va desde menos Q hasta más Q, o sea que el momento dipolar es como algo así. Es un vector P que va en esta dirección. ¿Cierto? Entonces, por lo tanto, acá en la molécula de agua también hay un momento dipolar que va en esta dirección y hay un momento dipolar que va en esta dirección. Y la suma de los momentos dipolares del agua, si yo sumo estos dos vectores, me da un momento dipolar neto en esa dirección. Eso en química se dice que esa molécula tiene una polarización neta, ¿cierto? Una polarización natural, está polarizada, ¿cierto? Cuando la suma de los momentos dipolares es diferente de cero. Por ejemplo, la molécula del dióxido de carbono, que es CO2, tiene acá un carbono, un oxígeno, y acá tiene un oxígeno y acá hay un doble enlace. El carbono tiene en este escenario tiene dos cargas positivas, por acá, más delta y más delta, por acá también más delta y más delta, el oxígeno menos delta y menos delta y menos delta. Acá hay cuatro momentos dipolares que van del menos al más, o sea, hay un momento dipolar así, otro momento dipolar así, otro así, y otro así. Más sin embargo, la suma de los momentos dipolares del dióxido de carbono da cero. O sea que el dióxido de carbono es una molécula sin polarización neta. Es una molécula no polar. El agua es una molécula polar, ¿cierto? Entonces, así vectorialmente este campo eléctrico del dipolo
como un vector se podría escribir como el vector momento dipolar dividido 2pi epsilon sub 0 y al cubo, ¿cierto? Esto es un campo eléctrico debido a un dipolo, ¿sí o no? Bueno, eh, que nosotros ya hemos hecho un super hiper mega repaso de distribuciones de carga lineales, ¿cierto? Ahora vamos a terminar este repaso de distribuciones de carga lineales con un problema muy importante en distribuciones de carga, que es la fuerza entre dos distribuciones de carga. ¿Qué fuerza ejerce una distribución de carga sobre la otra? Ese es un problema de fundamental importancia. Entonces vamos a mirar fuerza entre distribuciones de carga. Entonces, básicamente, ¿cuál es el problema? Este problema se encuentra en el ejercicio 21.107. Nosotros consideramos que tenemos dos distribuciones de carga. Dos varillas que están la una separada de la otra por una determinada distancia. Esta es una varilla con una carga distribuida de más Q. Y esta de acá es otra varilla
con una carga distribuida de más Q. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros debemos de suponer? Lo que nosotros debemos de suponer ahora a priori es que las dos varillas ejercen entre sí una fuerza de repulsión porque tienen la misma carga, ¿cierto? Este yo creo que es del primer corte, probablemente es el problema más complicado, ¿cierto? Pero nosotros hacemos algo para tratarlo de complicar lo menos posible. Lo solucionamos por pedazos, ¿cierto? Tenemos ahí las dos varillas. El inciso dice que esta varilla se encuentra entre este punto de acá es menos a medios y este punto de acá es menos a medios menos L. Eso significa que la longitud de esta varilla es de L. Este punto de acá es de A medios y este de acá es de A medios más L. O sea que la longitud de esta varilla es de L, ¿cierto? Entre las varillas, como ustedes pueden observar, va a haber una distancia de A, porque del origen a este extremo de acá hay A medios y a este extremo acá hay A medios, o sea que la distancia entre las varillas simplemente es de A. Entonces la pregunta es cómo hacemos nosotros para hallar la fuerza entre esas dos varillas. Esa es la pregunta. Lo primero que tenemos que hacer es esto. Bueno, esto es X y esto es Y. Lo que vamos a hacer es que vamos a considerar solamente la varilla de la izquierda y vamos a olvidarnos de la varilla de la derecha. Simplemente vamos a calcular el campo eléctrico que produce la varilla de la izquierda sobre algún punto X a la derecha del origen. O sea que el primer problema a solucionar es este. Entonces, lo que vamos acá primero, campo eléctrico debido a la varilla izquierda. Entonces solucionamos primero este problema de acá. ¿Cierto? Esto es Y y esto es X. Entonces tenemos acá esta varilla con carga eléctrica y simplemente queremos saber esa varilla qué campo eléctrico genera sobre los puntos a la derecha en el eje X. Y ese campo eléctrico es un campo eléctrico que va a afectar a la varilla derecha y ahí nos vamos a dar cuenta qué fuerza hay sobre la varilla derecha, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Hay un punto arbitrario por acá X sobre el que yo quiero evaluar el campo eléctrico. Como la carga puntual siempre es positiva y la carga de la varilla también, va a existir un campo eléctrico en esta dirección.
Esto es el punto X, 0. Esta orilla va entre menos A medios y menos A medios menos L. Bueno, entonces lo primero que nosotros hacemos es que obviamente consideramos un diferencial de carga, que es el diferencial de carga que está produciendo un diferencial de campo eléctrico en el punto de campo. O sea que esto es un diferencial de campo eléctrico en X. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Excelente. Más sin embargo, como yo ya estoy usando X como un punto fijo, no puedo utilizar también X acá como la distancia que hay desde la varilla al diferencial de campo. Por lo tanto, tengo que definir un nuevo sistema de ejes. Entonces voy a decir que este es el eje Y', y este de acá es el eje X'. Por lo tanto, la distancia que hay desde el origen de ese sistema de coordenadas al diferencial de carga es X' y la longitud del diferencial de carga es de X', ¿cierto? Muy bien. La distancia que hay del diferencial de carga al punto de campo es la distancia de campo, que es, la vamos a llamar R. Esta distancia, obviamente, de aquí hasta acá es L. Esta distancia de acá es A medios. Y la distancia que hay desde el origen hasta el punto X, pues obviamente simplemente X. Por lo tanto, de acá yo puedo decir que X' más R es igual a L más A medios más X. Y de acá simplemente despejo que la distancia de campo es L más A medios más X menos X'. Esa es la distancia que hay entre el diferencial de carga y el punto donde va a valorar el campo. ¿Cómo evalúo ese campo? Diferencial de campo en X es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por el diferencial de carga dividido R al cuadrado. Ahora, ¿quién es el diferencial de carga? El diferencial de carga se relaciona con este diferencial de X' de esta forma. Recuerden que lambda es igual a la cantidad de carga acumulada en esa región diferencial dividido la longitud de la región diferencial. Por lo tanto, de acá yo puedo decir que dq es igual a lambda por dx'. Cuando yo tengo acá que esto es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 lambda de x' dividido L más A medios más X menos X' al cuadrado. ¿Cierto? Obviamente, para nosotros poder solucionar este problema, esto es lo que yo en un parcial llamaría el planteamiento de un problema diferencial. Es plantear el problema y escribirlo de forma diferencial. Este es el problema de campo, de campo. Para yo poder solucionar el campo, entonces tengo que integrar acá, integro de 0 a x. Y acá, entonces integro desde x' igual a y x' igual a. Si nosotros vemos, x' va de dónde hasta dónde.
Cuando yo estoy midiendo esto con respecto al sistema XY, esto es menos A medios y esto es menos A medios menos L. Pero si lo estoy midiendo con respecto a X', aquí X' es igual a 0 y aquí X' es igual a L, ¿cierto? Por lo tanto, esto va entre 0 y L. Esa es la integral que hay que calcular. O sea que el campo eléctrico es igual a 1/4 pi epsilon sub 0 integral entre X' igual a 0, X' igual a L. Y acá puedo hacer una cosa, más bien coloco acá lambda que es constante, acá simplemente dx' sobre L más A medios más X menos X' al cuadrado. Es igual a L más A medios más X menos X'. Entonces, esta sustitución para calcular esa integral de U simplemente es igual a menos de X', ¿cierto? Ahora vamos a cambiar los límites. ¿Qué pasa cuando X' es igual a 0, que es el límite inferior? U, entonces igual a L más A medios más X, ¿cierto? Ahora, cuando X' es igual a L, U, entonces queda como A medios más X. Y así entonces el campo eléctrico se evalúa como lambda sobre 4 pi epsilon sub 0 integral entre U igual a L más A medios más X, ¿cierto? Y U igual a medios más X de menos de U sobre U al cuadrado, ¿cierto? Aquí esto es lambda sobre 4 pi epsilon sub 0 integral entre U igual a L más A medios más X, U igual a medios más X de menos U al cuadrado por du, ¿cierto? Integro, esto queda como lambda sobre 4 pi epsilon sub 0 por menos U a la menos 2 más 1 dividido menos 2 más 1. Esto lo evalúo entre U igual a L más A medios más X. Esto entre U y U igual a A medios más X. ¿Cierto? Entonces,
Menos 2 más uno es menos uno, o sea que se cancela este menos uno de acá con este menos uno de acá. Y esto queda lambda sobre 4 pi epsilon sub 0 por u a la menos uno evaluado entre u igual a L más a medios más X y u igual a medios más X. Esto igual a lambda sobre 4 pi epsilon sub 0 por uno sobre u entre esos límites, u igual a L más a medios más X, u igual a medios más X. Reemplazo los límites. ¿Quién es este? Entonces esto queda como 1 sobre a medios más X menos 1 sobre L más a medios más X. Ahora, lo que yo hago es que multiplico todo por 2, para quitarme ese a medio, esto queda 2 lambda sobre 4 pi epsilon sub 0, que multiplica a 1 sobre a más 2x menos 1 sobre a más 2L más 2X. Ese es el campo eléctrico en cualquier punto sobre el eje X positivo. Ya lo acabamos de calcular, ¿cierto? Campo eléctrico por acá, en cualquier punto. Tiene esa expresión. Una vez nosotros sepamos qué campo eléctrico hay ahí, ya podemos considerar la segunda varilla, ¿cierto? Entonces, ahora sí. Fuerza eléctrica debido a la varilla de la izquierda sobre la varilla de la derecha. Un segundo. Es que tenemos acá. Ya la varilla de la izquierda no está. ¿Qué es lo que está? Está el campo eléctrico producido por la varilla de la izquierda, que es un campo eléctrico sobre el eje X que va en esta dirección y tiene este valor de acá para cualquier punto en X, ¿cierto? Ahora la varilla de la derecha va a ser afectada por ese campo eléctrico que hay ahí.
Entonces, hemos reemplazado en este problema la varilla de la izquierda por ese campo eléctrico. ¿Sí o no? Y acá, sencillamente, necesitamos un diferencial de carga, como lo hacemos de costumbre. Este casi no se va a ver. Coloquemos uno negrito más bien. Un diferencial de carga, donde ahora sí no tenemos que utilizar dos sistemas de coordenadas, solo uno. Esto es de longitud de X y X es la distancia que hay del origen al diferencial de carga, ¿cierto? Este es un problema ligeramente diferente a los otros, porque en este problema no hay un punto a una distancia de la varilla, no, lo que nosotros queremos saber simplemente es cuál es la fuerza que experimenta la varilla debido a ese campo eléctrico. Para eso nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué fuerza experimenta este diferencial de carga? Va a experimentar una fuerza repulsiva en la misma dirección del campo, ¿cierto? O sea, una fuerza en esta dirección, que va a ser un diferencial de fuerza. Ese diferencial de fuerza no es otra cosa que el valor de este campo eléctrico por el valor del diferencial de carga, que es el que está experimentando la fuerza diferencial, ¿cierto? ¿Cómo hacemos nosotros para hallar la fuerza total? Bueno, pues ahora reemplazamos el campo eléctrico. Diferencial de fuerza es igual al campo eléctrico en X por el diferencial de carga. Por el campo eléctrico lo habíamos calculado ahí arriba y era 2 lambda sobre 4 pi epsilon sub 0 que multiplica a 1 sobre a más 2x menos 1 sobre a más 2x más 2L por el diferencial de carga. Pero el diferencial de carga, como de costumbre, lo podemos expresar como la distribución de carga, densidad lineal de carga lambda por el diferencial de X, ¿cierto? Y recuerden que esto va entre A medios acá y entre A medios más L, ¿cierto? Por lo tanto, este diferencial de carga se reemplaza por lambda de X y este lambda de acá se multiplica con este lambda de acá. O sea que esto queda 2 lambda cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0 que multiplica A de X sobre A más 2X menos de X sobre A más 2X más 2L, ¿cierto? Obviamente, para yo calcular entonces la fuerza total, tengo que integrar. Integro acá de 0 a la fuerza total en X. Esto sería un diferencial de fuerza en X más bien. Y acá entonces tengo que integrar entre X igual a algo y X igual a algo, ¿cierto? Vamos a ver la varilla, chicos. Díganme una cosa. Integro entre X igual a quién y X igual a quién. ¿Quién me puede decir?
A ver, esa integral va entre quién y quién. Puede ser un momento, profe. Sí. Entre A medios y Profe, A medio más L. Exactamente, muy entre bien. AME, ¿Quién más estaba hablando? Dayani. Chicos, ¿quién más estaba participando? yo, profe, pero ya. Ah, bueno, entonces, entre a medios y a medios más L, ¿cierto? Saque la fuerza. Realmente queda como 2 lambda al cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0 la fuerza en X, que multiplica a la integral entre a medios y a medios más L del diferencial de X sobre a más 2X menos la integral entre dx y, perdón, entre a medios y a medios más L de dx sobre a más 2x más 2L. Ambas de estas integrales las podemos hacer por sustitución, ¿cierto? Entonces, para esta integral de acá, hago u igual a más 2x. Y para esta integral de acá, hago u igual a más 2x más 2L, ¿cierto? De acá, entonces queda que du medios es igual a dx. Y de acá también. Acá cuando x es igual a medios, u es igual a 2a. De acá cuando x es igual a medios, u es igual a 2a. 2a más 2L. Acá cuando x es igual a medios más L, pueden ver que u es igual a 2a más 2L, ¿cierto? Y acá cuando x es igual a medios más L, u es igual a 2a más 4L. Entonces así, ambas de esas integrales se convierten en lo siguiente. Entonces, fx es igual a 2 lambda cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0. Esta integral ya la transformé. Cuando x es igual a medios, u es igual a 2a. Y cuando es igual a medios más L, u es igual a 2a más 2L. Aquí saco un medio y esto queda du sobre u. Menos la integral entre 2a y 2a más 4L
aquí hay un medio. Esto queda du sobre u. El un medio lo factorizo. Entonces esto queda 2 lambda cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0 por un medio, que es un medio que está multiplicando a cada integral. O sea que esto me queda como la integral entre 2a y 2a más 2l. Espera un momentico, yo miro una cosa. Esto no es 2a, esto es 2a más 2l acá, ¿cierto? Bueno, muy bien. D de u sobre u menos la integral entre 2a más 2l y 2a más 4l d de u sobre u. Cada una de esas integrales da logaritmo natural. Este 2 se va con este 2 de acá. O sea que esto queda lambda cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0 que multiplica el logaritmo natural de u entre 2a y 2a más 2l menos logaritmo natural de u entre 2a más 2l y 2a más 4l. Igual, lambda cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0 por logaritmo natural de, reemplazamos los límites, límite inferior menos límite superior. O sea, logaritmo natural de 2a más 2l menos logaritmo natural de 2a, ¿cierto? Menos, abro otro paréntesis, logaritmo natural del límite superior, que es 2a más 4l, menos logaritmo natural del límite inferior, que es 2a más 2l. Cierro paréntesis. Lo queda lambda cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0. Este menos por este menos da más y por este más da menos. O sea que esto queda logaritmo natural de 2a más 2l más logaritmo natural de 2a más 2l. ¿Cierto? Y menos logaritmo natural de 2a más 4l más logaritmo natural de 2a. Utilizamos las propiedades de los logaritmos. Ah, bueno, esto acá sería antes de las propiedades, esta otra propiedad. Natural de 4, lambda sobre 4 pi epsilon sub 0. Simplemente sumo estos dos que son iguales. Esto es 2 logaritmo natural de 2a más 2l menos logaritmo natural de, acá puedo utilizar las propiedades. Esta es una suma de logaritmos, o sea que esto quedaría menos logaritmo natural del producto, ¿cierto? O sea, 2a por 2a más 4l. Este exponente de acá sube por propiedades de los logaritmos. Esto queda logaritmo natural de 2a más 2l al cuadrado, ¿sí o no? Menos logaritmo natural de 2a por 2a más 4l. Ahora, si esto es el logaritmo natural de la diferencia de dos logaritmos, o sea que eso es el cociente de los logaritmos, ¿cierto? O sea que esto es logaritmo natural de
2A más 2L al cuadrado sobre 2A por 2A más 4L. Vamos a ver qué más podemos hacer ahí. De arriba podemos factorizar un 2. O sea que esto queda lambda al cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0 logaritmo natural de. Factorizamos el 2 al cuadrado queda 4, o sea que esto queda 4 por A más L al cuadrado dividido 2A y factorizamos un 2 de ahí. O sea que si factorizamos un 2 de abajo también nos queda 4A por A más 2L. Se va esta con esta, ¿cierto? Y recordemos que lambda uniforme es la carga total de la distribución dividido su longitud, ¿cierto? Por lo tanto, lambda al cuadrado sería Q al cuadrado sobre L al cuadrado, o sea que esto queda Q cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0 L al cuadrado logaritmo natural de A más L al cuadrado sobre A por A más 2L. Y esto es lo que pide el inciso B. Pide el inciso B del ejercicio 21.107, que lleguemos a esta expresión. Ya después, lo que nos pide el inciso C es que la aproximemos para el campo lejano. Eso significa cuando las dos varillas están muy separadas la una de la otra. ¿Qué sucede cuando separamos mucho, mucho las dos varillas? Eso no lo alcanzamos a hacer ahora. Vamos a quedarlo para el miércoles. La aproximación binomial que nosotros hemos utilizado para el campo lejano es esta. Aproximación binomial. Entonces esto es más o menos de esta forma. 1 más x a la n es aproximadamente igual a 1 más nx. Yo por eso multiplicaba el exponente por ese número. Esto es válido siempre y cuando x sea mucho menor que 1. Listo. Esa fue la aproximación que utilizamos. Entonces, si esa es la aproximación que debemos utilizar la próxima clase para resolver, digamos, este pequeño dilema que tenemos acá. ¿Sí o no? Entonces, que es en esencia aproximar esa fuerza que acabamos de hallar ahí, pero cuando A es mucho mayor que L, o sea, cuando la separación entre las varillas es mucho mayor que cuando la separación entre las varillas es mucho mayor que la longitud de la varilla. Listo. Entonces, vamos a guardar el documento. Hoy es 31, ¿cierto? Pues, electromagnetismo. Grupo C.
Eh, sí, dejémoslo así. Bueno, entonces ya con esto es todo. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Por mi parte no, profe. Profe, lo quería decir, cuando usted dice lo de cuando alejar, ¿qué pasa cuando uno aleja las varillas? ¿No sucedería lo mismo que pasa en el ejercicio anterior, que se Sí, vuelven diminutas? sería lo mismo. Se comportan las dos varillas, ven la otra como una carga puntual. Muy bien, Miguel. Bueno, les voy a proponer una cosa. Dígame. Sí, profe, coméntenos. Un momentico. Les voy a proponer, ¿quiénes quieren subir un poquito la nota del primer parcial, ya que el sistema está abierto? ¿Nadie quiere subir la nota del primer parcial? Ok. Yo, profe. Yo, profe, yo quiero. Yo también. Bueno, entonces, cuando terminemos este ejercicio el miércoles, yo termino este ejercicio, lo hemos explicado bien. Entonces, ustedes lo que van a hacer es que van a hacer un trabajo, como con ese ejercicio lo van a explicar ustedes en el trabajo y van a hacer un video explicando ese ejercicio y me lo envían. Y dependiendo de cómo hagan el video, entonces yo les coloco una bonificación para el primer parcial. Por ejemplo, como Daniela no sustentó el primer parcial, lo tiene como no presentado. Si hace un buen trabajo, Daniela, entonces ya con eso podría subsanar la nota del primer parcial, ¿le parece? Sí, señor. Bueno, chicos, esa es la propuesta. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Sí, señor. Sí, profe, sí, señor. Bueno. A ver. Listo, chicos. Nos vemos entonces el miércoles, ¿ok? Vale, profe, que pase buen día. Vale. Vale, Igualmente. profe, muchas Hasta gracias. Que luego. esté muy bien. Chao, chicos, que estén bien. Cuídese. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, buen día para todos.